Normalmente, cuando surge un diagnóstico médico, hay una expectativa innegable de absoluta precisión. Funciona casi como la ingeniería civil. Alguien sufre una caída, se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca dentada atravesando el hueso y el personal médico simplemente señala la pantalla. Claro, te señalan el monitor retroiluminado y te dicen, ahí está el problema. Exacto. Es tangible, es visible y sobre todo es indiscutible. Preferimos mil veces la certeza de una fractura a la ambigüedad de, no sé, un dolor fantasma. Totalmente. Es que la medicina tradicional ofrece respuestas binarias. ¿Hay rotura o no hay rotura? ¿Hay infección o no la hay? Y fíjate que esa delimitación tan clara proporciona un enorme consuelo psicológico. Es que a los seres humanos les encanta que las cosas se encajen en categorías perfectas. Da seguridad. Sin embargo, al dar un paso fuera de la clínica y entrar en el terreno de la filosofía existencial, del psicoanálisis, del propósito mismo de la vida, pues esa máquina de rayos X salta por los aires. Sí, sí, sí. Nos adentramos en un panorama tremendamente turbio. Ya te digo. Y hoy, precisamente, vamos a intentar diagnosticar la enfermedad más grande de todas. El por qué la humanidad necesita desesperadamente buscarle un sentido a la existencia. Para esto, nuestros apuntes de hoy se basan en un texto de Hernando Bernal, que rescata un marco conceptual fascinante del psicoanalista Jacques Alain Miller. Concretamente de su obra de 1997, Introducción al método psicoanalítico. La teoría lacaniana clásica con la ciencia moderna. Y ojo, que hasta hace un hueco para la extinción de los dinosaurios. Menuda mezcla. Desde luego es una convergencia de disciplinas poco habitual, pero muy efectiva. Y para abordar semejante cuestión, el punto de partida que establece el texto es reconocer una premisa ineludible. El ser humano es una rareza absoluta en el orden natural. Totalmente. Somos el único animal consciente de su propia mortalidad. Un león en la sabana no interrumpe su caza un martes por la tarde para reflexionar sobre si su papel en la cadena trófica tiene una trascendencia cósmica. Claro, el león simplemente caza. Vive en un estado de inmediatez. El león simplemente es, no necesita justificar su presencia en el mundo, para nada. Efectivamente, la humanidad, en cambio, parece incapaz de conformarse con el simple hecho de estar viva. Y si la especie humana es la única que, digamos, detiene la máquina de la supervivencia para preguntarse quién soy o para qué existo, resulta imperativo analizar el sistema operativo que permite formular esa misma pregunta. Que no es otro que el lenguaje. Justo, el lenguaje hablado, el pensado, esa especie de red de palabras que lo envuelve todo. A ver, el lenguaje es el vehículo del pensamiento complejo, sin duda. Pero el psicoanálisis de Miller lo señala también como la trampa fundamental. Vale, vamos a desgranar esto porque es un concepto abstracto y merece una analogía que lo baje a la tierra para que se entienda bien. Me parece perfecto. A ver, ¿qué propones? Pues pensemos en el lenguaje como un mapa GPS hiperdetallado. Ese mapa te ofrece muchísima información, muestra las coordenadas exactas, dibuja los edificios en 3 dimensiones, te avisa del tráfico en la siguiente calle, indica las áreas de servicio. Claro, te da todo el contexto de navegación. Todo eso es conocimiento descriptivo. Es lo que podríamos catalogar como el saber. O sea, el GPS sabe perfectamente dónde está el vehículo. Capta la posición, la velocidad, el entorno, proporciona un mar de datos descriptivos impresionante. Pero, y aquí viene el giro, por mucha resolución que tenga la pantalla, el mapa GPS es totalmente incapaz de decir quién es la persona que va conduciendo. Ahí la has dado. No sabe si al volante va un adolescente aterrado en su primera clase práctica, o una cirujana exhausta volviendo de una guardia de 24 horas, o alguien huyendo de la justicia. El GPS otorga el saber de la ubicación, pero es completamente ciego ante el ser de la persona. No hay forma de que un sistema de coordenadas explique la identidad profunda o el estado emocional de quien lo usa. Pues fíjate que esa limitación del GPS ilustra muy bien el mecanismo del lenguaje según la lectura que Bernal hace de Miller. Con el lenguaje ocurre algo estructuralmente idéntico. ¿En qué sentido exactamente? Pues en que a través de las palabras intentamos construir respuestas para los grandes dilemas existenciales. Construimos descripciones infinitas, pero dentro de la red del lenguaje las respuestas siempre operan en términos de saber, jamás en términos de ser. A esto es a lo que el psicoanálisis de orientación lacaniana denomina la falta de ser. Ya veo. Pero esta falta de ser ¿significa simplemente que las palabras se quedan cortas? Porque parece apuntar a algo más profundo, casi como un vacío intrínseco. Es que va mucho más allá de una simple limitación de vocabulario. El lenguaje funciona troceando la realidad.
En el momento en que se nombra algo, se le imponen límites. Claro, lo encasillas. Exacto. Al responder a la pregunta ¿quién soy?, diciendo soy arquitecto o soy una persona optimista, se están utilizando lo que en psicoanálisis se llaman significantes. Vale, entiendo. ¿Significantes como etiquetas? Justo. Nos referimos a etiquetas prefabricadas, símbolos que apuntan a un concepto pero que están vacíos de la esencia real de la cosa. No hay absolutamente nada en la palabra arquitecto que contenga la totalidad biológica y existencial de esa persona viva. O sea que, al entrar en el mundo del lenguaje, al empezar a hablar en la infancia, el ser humano pierde esa inmediatez animal del león que decíamos antes. Sí, aparecimos representados por significantes, pero el núcleo real de lo que somos se escapa inevitablemente. Hablar instala una falla en el sistema. Espera, me cuesta comprar esto del todo. Porque, a ver, si el lenguaje es la herramienta que permitió al ser humano cooperar, dominar el planeta, construir ciudades y, bueno, llegar a la Luna, nuestro mayor salto evolutivo es, en el fondo, un error de diseño que nos condena a la angustia existencial. ¿Cómo asimila la mente humana semejante paradoja? Bueno, no es exactamente un error biológico de diseño, sino el coste ineludible del pensamiento simbólico. El peaje a pagar. Eso es. Para poder manipular el mundo, primero hay que separarse de él mediante símbolos. Y esa separación crea una distancia, un abismo. Al estar habitados por el lenguaje, siempre va a faltar una pieza que dé sentido completo a la existencia. Madre mía, menudo peso. Y la mente humana reacciona a este vacío insoportable desarrollando diferentes estructuras clínicas. Las formas en que las personas lidian con esta falta de ser definen su arquitectura psicológica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque al adentrarnos en esas categorías clínicas, aparece un término que se ha desgastado muchísimo en la cultura popular, el neurótico. Demasiado desgastado, sí. Inmediatamente vienen a la mente estereotipos de películas cómicas, alguien obsesionado con lavarse las manos o con manías peculiares. Pero leyendo los textos parece que el psicoanálisis no usa esta palabra como un insulto o una rareza. ¿Acaso el término neurótico, en el contexto de Miller, no es una patología aislada, sino la condición humana por defecto en la búsqueda de propósito? Lo fascinante aquí es que el psicoanálisis lacaniano no ve la neurosis como una anomalía marginal, para nada. El neurótico es precisamente el sujeto promedio que camina por la calle. Cualquier persona que nos estemos cruzando ahora mismo. Cualquiera. El texto de Bernal es meridiano al respecto. El neurótico es el sujeto que experimenta de forma más aguda esta falta de causa de ser. Siente el vacío de la pantalla del GPS constantemente. Y como el universo o la biología no le entregan un propósito cerrado con un lazo, pues se ve obligado a inventarse uno. Literalmente. Le toca inventarse una razón, una justificación, una buena causa que defender para soportar el peso de existir. O sea, fabricar una justificación vital de la nada. Así es. Para algunos será escalar posiciones en una empresa corporativa, para otros el sacrificio absoluto por la familia, la militancia política, la creación artística, o en casos más cotidianos, no sé, la lealtad inquebrantable a un club deportivo. Sudar tinta para que algo tenga sentido. Todo este gigantesco esfuerzo humano es el intento neurótico de tapar el agujero, de poner un parche sobre la falta de ser. La neurosis es convencerse a diario de que la vida tiene un motivo. Es como pasarse la vida construyendo un puente inmenso sobre un abismo, sabiendo secretamente que abajo solo hay caída libre. El neurótico necesita el puente sí o sí. Una analogía perfecta. Sin embargo, el texto contrasta esta lucha constante con otras estructuras clínicas que se enfrentan a este abismo de formas radicalmente distintas. El psicótico, por ejemplo, parece jugar con otras reglas. Las reglas cambian por completo, y el contraste es brutal. Mientras el neurótico vive en la duda perpetua y se inventa un propósito, el psicótico, y hablo especialmente en el caso de la paranoia, no alberga ninguna duda. El psicótico sabe por qué existe. El abismo está tapado con cemento armado. O sea, una certeza absoluta. Bernal menciona un ejemplo clásico para ilustrar este nivel de convicción, que es el caso del juez Schreber, una figura monumental en la historia del psicoanálisis. Sí, Daniel Paul Schreber fue un prestigioso juez alemán a finales del siglo XIX. Desarrolló una paranoia sumamente compleja y, afortunadamente para la clínica, documentó toda su experiencia en unas memorias. Unas memorias que dieron mucho de qué hablar. Muchísimo. Fueron analizadas exhaustivamente por Sigmund Freud y décadas después por Jacques Lacan.
Lo que Miller subraya al rescatar este caso es la naturaleza inquebrantable de la certeza delirante de Schreber. Es que lo de Schreber es fortísimo. Estaba convencido de que su propósito vital era transformarse físicamente en mujer y a través de una cópula directa con Dios engendrar una nueva raza humana mejorada. Tal cual. Una nueva humanidad producida junto con Dios. Visto desde fuera, es un sistema de creencias inconcebible. Te explota la cabeza. Pero desde dentro, asumo que resuelve el problema del propósito de una manera que ningún neurótico lograría jamás. Es que resuelve el problema de raíz. Cuando alguien posee una misión cósmica de semejante magnitud, otorgada directamente por la divinidad para salvar la creación, pues su existencia queda 100% justificada. Ya no hay vacío que valga. Exacto. El paranoico no padece la falta de ser lacaniana. Su delirio funciona como un escudo perfecto. El delirio le otorga una causa monolítica, sin fisuras, donde no hay espacio para la angustia existencial de ¿para qué estoy aquí? Schreber sabía perfectamente para qué estaba. Resulta fascinante cómo un delirio extremo actúa como el antídoto definitivo contra el vacío del lenguaje. La duda se esfuma de un plumazo. Sí, desaparece. Pero el marco clínico añade una tercera estructura a la ecuación, que esquiva la falta de ser por un camino totalmente diferente, la perversión. Y aquí es vital abordar la estructura perversa, desligándola de los juicios morales o legales habituales que todos conocemos. Sí, hay que verlo puramente desde la clínica. Clínicamente, el perverso puro, según la lectura de Miller, también posee un saber sólido sobre su existencia. No requiere buscar causas nobles en la sociedad como el neurótico, ni necesita delirios mesiánicos como Schreber. El perverso sabe que existe para gozar. O sea, el placer directo. Sí, en psicoanálisis, cuando se habla de la pulsión, se refiere a esa energía interna que busca satisfacción sin descanso. Para la estructura perversa, la pura y cruda satisfacción de esa pulsión, el goce repetitivo, es justificación suficiente. El goce es en sí mismo la justificación de su existencia. No necesita que el universo valide sus acciones ni le dé palmaditas en la espalda. En absoluto. El acto mismo del goce es un propósito cerrado, un circuito autosuficiente. Mientras haya goce, hay sentido. Bueno, haciendo recuento, el panorama queda así. El psicótico cuenta con su certeza divina. El perverso se escuda en su circuito inquebrantable de goce. Y la inmensa mayoría de la humanidad, operando bajo la estructura neurótica, está atrapada intentando exprimir significado de un lenguaje que es incapaz de darlo. Al neurótico no le queda más remedio que inventar razones. Esa es la condena. Ahora bien, históricamente, la humanidad tuvo acceso a narrativas gigantescas que facilitaban muchísimo esa invención. Durante milenios, las religiones, los mitos, las cosmogonías explicaban detalladamente qué lugar ocupaba la humanidad en el universo. Todo estaba ordenado, todo tenía su cajita. ¿Qué ocurre en la psique colectiva cuando la historia avanza y esos grandes relatos comienzan a desmoronarse? Si conectamos esto con el panorama general, vemos el verdadero drama moderno. La angustia del neurótico se agrava enormemente en la actualidad. Porque le quitan los apoyos, claro. Un gusto. Miller indica que la experiencia de la falta de ser se ha vuelto insoportablemente aguda en nuestra época contemporánea. El discurso de la ciencia domina nuestra época y ha acabado con las justificaciones irracionales. Ha desmontado los mitos. Exacto. Durante siglos, el método científico ha ido desmontando pacientemente todas las construcciones mágicas, teocéntricas y religiosas que amortiguaban la falta de ser. La racionalidad, exigiendo pruebas empíricas, demolió los consuelos tradicionales. Fíjate, es como si la humanidad hubiera estado viviendo en una casa encantada, llena de fantasmas que le daban un sentido místico al crujir de la madera. Y tanto. Y de repente llega la ciencia, enciende las luces fluorescentes de golpe y demuestra que los fantasmas eran corrientes de aire y las voces eran ratones en el techo. Se descubre la verdad de la casa, sí, pero al mismo tiempo, el lugar pierde toda su magia y todo su propósito. La metáfora encaja perfectamente con el desarrollo histórico. En la actualidad, la ciencia nos dice que somos el producto de una contingencia, un accidente evolutivo de miles de millones de años. Y claro, eso es muy difícil de digerir para la estructura neurótica. Es que la vida no obedece a un guión preestablecido. El texto hace referencia directa a esos componentes elementales de la química orgánica, el famoso CHON.
Sí, el origen de la vida como un encuentro accidental de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La combinación de estos elementos bajo condiciones aleatorias de temperatura y radiación generó las primeras moléculas. Una sopa química y mucho tiempo libre. Básicamente, miles de millones de años de ciega evolución termodinámica después, la materia adquirió conciencia. La conclusión científica es tajante. No hay un propósito detrás del chon. Somos el subproducto estadístico de leyes físicas impersonales. Contemplar la propia existencia desde esa crudeza química, produce verdadero vértigo. Es como intentar imaginar una cocina industrial inmensa y vacía. Otra analogía tuya. Me gustan. Imagina que durante un temblor de tierra caen de una repisa un saco de harina, azúcar y unos huevos. Se rompen, se mezclan casualmente en el suelo y el movimiento tectónico los empuja lentamente hacia un horno que se había encendido por un cortocircuito. Millones de años después, del horno sale una tarta nupcial perfecta. Una receta aleatoria que se prepara sola por accidente, ¿sí? Y esa tarta desarrolla conciencia. Mira a su alrededor y exige saber cuál es el noble y profundo propósito de su creación. Y el universo, frío e impasible, pues le responde que se formó porque la estantería tembló. No hay pastelero, no hay boda, solo un temblor afortunado. Es una imagen tragicómica, pero que refleja con suma precisión el consenso actual. La ausencia de ese pastelero celestial destroza las justificaciones de la neurosis. Bernal introduce un ejemplo en sus apuntes que me parece fascinante. Los dinosaurios. Así, el ejemplo de los dinosaurios es un espejo ineludible. Irrumpen en el texto de una forma peculiar, ¿eh? Además, aquí hay que hacer notar un detalle curioso y muy literal de la fuente original. Resulta llamativo porque, al argumentar que la supremacía biológica no garantiza ningún propósito, el texto afirma que los dinosaurios habitaron el planeta, y cito textualmente, cientos de años antes de la aparición del Homo sapiens. Un marco temporal que, desde luego, llama muchísimo la atención. Genera cierta sonrisa porque la ciencia establece una diferencia de unos 65 millones de años. Que el texto diga cientos de años suena a un error tipográfico colosal. Un pequeño lapsus. Sin duda. Un lapsus importante. Sin embargo, superando esta excentricidad del dato cronológico, el argumento filosófico subyacente posee una precisión aplastante. Es irrelevante si fueron cientos, miles o millones de años. Se extinguieron por pura contingencia. Un martes cualquiera, el choque de un meteorito acaba con todo. Y ante un evento así, cabe preguntarse, ¿cuál fue el propósito de los dinosaurios? Pues ninguno. No hubo cierre narrativo ni nada. Ninguno en absoluto. No hubo justicia poética ni castigo moral, evolucionaron por azar y fueron aniquilados por la simple mecánica orbital de un fragmento inerte de roca. Y esa aniquilación nos sirve de espejo ineludible para el destino de la humanidad, acercándonos ya a la conclusión de este análisis. Al asomarnos a ese cráter, vemos proyectado el desenlace de nuestra propia historia. Las reglas no cambian, por muy humanos que seamos. Así es el destino final del que habla Bernal. La biología y la astronomía dictan que el ser humano también se extinguirá en un futuro, sea cercano o lejano. Sin importar los rascacielos o las maravillas del lenguaje, la especie se extinguirá. Pero impregnada de una poesía existencial brutal. Plantea el final de los tiempos, si quedara un solo humano vivo sobre la Tierra. Sí, la desoladora imagen final del texto. Si en el umbral mismo de la extinción quedara un único espécimen humano vivo, rodeado de ruinas, sabiendo que todo se acaba, la teoría sugiere que su neurosis se mantendría intacta. Ese último individuo probablemente se haría la misma pregunta que inició todo este problema. ¿Cuál fue el propósito de nuestra existencia? O sea, hasta el último segundo pidiendo explicaciones al universo. Es la máxima expresión de lo que somos. Totalmente. Pero esto plantea una pregunta importante, una reflexión que va más allá del texto original. Si asumimos que el lenguaje es lo que creó esta falta de ser y esta necesidad obsesiva de buscar un propósito, ¿Sí? significa que el día que ese último ser humano desaparezca, y con él desaparezca el lenguaje en todo el universo conocido, el cosmos finalmente volverá a un estado de paz absoluta. ¡Guau! ¡Qué locura! Volverán las cosas a simplemente ser, liberadas por fin de la carga impuesta de tener que significar algo. Imaginar un cosmos que experimenta un alivio inmenso porque ya nadie le exige que rinda cuentas. Es una idea que ensancha la mirada muchísimo. Literalmente el fin de las palabras frente a la existencia material. Menudo viaje, ¿eh?
Ha sido un recorrido denso, atravesando la ciencia, el psicoanálisis y hasta el destino de los dinosaurios. Muy intenso desde luego, pero necesario para entender de dónde viene esa angustia constante. Exacto. Explorar todo esto permite, paradójicamente, habitar la incertidumbre con algo más de soltura y tranquilidad. Y bueno, el análisis profundo termina aquí por hoy, pero animamos a todo el mundo a mantener la curiosidad despierta sobre estos grandes enigmas. Nos escuchamos en la próxima.